Voy a hablaros de un ensayo que está recogido en este libro de Susan Sontag titulado Contra la interpretación, que recoge los artículos que publicara a comienzo de los años 60 esta magnífica, admirable ensayista en distintas revistas en Estados Unidos. Concretamente voy a hablar de un ensayo canónico referencial que se titula Notas sobre Ocamp, que está en la página 303 y siguientes de esta edición. Es la traducción que hizo Horacio Vázquez Rial para Seix Barral, publicada en España en 1984. El ensayo de Susan Sontag apareció exactamente 20 años antes, en 1964, publicado en la Partisan Review. Es algo que me interesa subrayar porque es esa misma revista, la Partisan Review, donde escribió algunos de sus textos de crítica artística Clement Greenberg, y particularmente en los años 30 escribió ahí o publicó ensayos tan conocidos como Vanguardia y Kitsch, donde atacaba el arte de la cultura popular y donde lanzaba un ataque furibundo contra el realismo y también contra el realismo socialista en defensa de la abstracción y de los valores de la alta cultura. Y como digo, es muy significativo porque justamente en esa misma revista, en la Partisan Review, en la que también se recogió aquellos textos de Trotsky, André Breton y Diego Rivera en defensa de un arte libre revolucionario y también una defensa en cierta medida del compromiso político del artista abstracto, lo que está apareciendo aquí de la mano de Susan Sontag es un nuevo espíritu estético en el que precisamente se reivindica aquello que había criticado de forma muy ácida y muy dura Clement Greenberg y la crítica modernista. Pero vamos con este texto, como digo, del año 64, Notas sobre Ocamp. Es un ensayo que ha tenido numerosísimos comentarios, incluso, como sabéis, todos los que seguís el canal con toda certeza, muy recientemente, hace apenas 2 años, se hizo la gala del Metropolitan Museum en Nueva York en torno a esta cuestión del camp, con la aparición de distintas figuras del mundo de los celebrities o del espectáculo, del show business, haciendo una reconsideración, una revisión de lo que significa esta estética camp, por ejemplo, la aparición espectacular que hizo Lady Gaga. Pero vamos con el texto. Comienza con una declaración que es la siguiente: muchas cosas en el mundo carecen de nombre y hay muchas cosas que, aun cuando poseen nombre, nunca han sido descritas. Una de estas, dice Susan Sontag, es la sensibilidad inconfundiblemente moderna, una variante de la sofisticación pero difícilmente identificable con esta, que atiende por el culto nombre de camp. Va, por tanto, Susan Sontag a analizar esta sensibilidad camp, que tiene que ver con el amor a lo no natural, con el gusto por el artificio, con la tendencia a la exageración, una noción esta de lo camp que tiene algo de esotérico, que tiene que ver con ciertos códigos privados, incluso funciona como símbolos de identidad en pequeños círculos urbanos. Dice que aparte de un bosquejo de 2 páginas en la novela de Christopher Isherwood, The World in the Evening, del año 1954, apenas se han realizado meditaciones sobre la cuestión de lo camp, e incluso llega a decir que a veces hablar de lo camp es casi traicionarlo. Pero lo va a hacer comenzando con unas consideraciones de Oscar Wilde, pertenecientes a sus frases y pensamientos para uso de los jóvenes, y es casi, digamos, el lema que domina esta reflexión sobre Ocamp, y es una frase muy corta de Oscar Wilde que dice: deberíamos ser o llegar a ser una obra de arte. Es decir, cada uno de nosotros tiene que configurarse como una obra de arte. La primera, vamos a ir revisando estas notas sobre Ocamp, que en total son 58. Las comentaré unas y otras tan solo las mencionaré por encima. La primera de ellas es lo que dice en términos generales: entender el camp como una forma del esteticismo. Es decir, el camp es una forma de mirar el mundo como un fenómeno estético, no en función de los términos de la belleza, sino en función del artificio y de la estilización. La segunda de las notas es subrayar el acento en el estilo, que supone, en cierta medida, menospreciar el contenido, o por lo menos introducir una actitud neutral con respecto al contenido.
La tercera nota nos advierte que no solo hay una visión camp, sino que también hay una manera camp de mirar las cosas. Lo camp también es una cualidad perceptible en los objetos y en el comportamiento de las personas. La cuarta nota advierte que el azar de los elementos forman parte del catálogo de lo camp y hace que una lista de algunas cosas que considera camp, como serían las lámparas Tiffany, las películas de Scopitone, el restaurante Brown Derby en Sunset Boulevard, los títulos y las narraciones de The Enquirer, los dibujos de Aubrey Versley, El lago de los cisnes, las óperas de Bellini, la dirección de Visconti de Salomé y Lástima que sea una puta, algunas postales de Vuelta de Siglo, King Kong de Schosak, la cantante popular cubana La Lupe, los viejos tebeos de Flash Gordon, los vestidos de mujer de los años 20, con plumas, flecos y abalorios, las novelas de Ronald Fairbank y Ivy Compton Burnett y las películas solo para hombres vistas sin lujuria. En cierta medida es un catálogo, como se vemos, totalmente caprichoso, pero que incluye desde sí el belcantismo belliniano a las novelas de Ronald Fairbank, las películas excitantes, los cómics, es decir, la cultura popular, o también, por ejemplo, la dirección o las películas de Visconti. En quinto lugar, se advierte que el gusto camp tiene preferencias por determinadas artes. Esto es muy importante la indumentaria, los vestidos, el mobiliario, los elementos de la decoración visual. El arte camp, advierte, es un arte que tiene mucho que ver con las cuestiones decorativas y subraya la textura, la superficie sensual y lo hace, como indica en la segunda de las notas, a expensas del contenido. En sexto lugar, el camp es una especie de rehabilitación del kitsch, es decir, en un sentido correcto se puede decir es demasiado bueno para ser camp o es demasiado importante y por tanto no es camp. Es decir, hay una reivindicación de lo que ha sido atacado como kitsch, como he dicho, en teorías como la de Clement Greenberg o también en posiciones como la de Adorno y ciertos mandarines, voy a decirlo así, de la escuela de Frankfurt. En séptimo lugar, se advierte que el camp es un gusto absoluto por los objetos, las personas y las situaciones artificiosas. En octavo lugar, se advierte que lo camp es una concepción del mundo en términos de estilo, pero de un tipo particular de estilo. Ese estilo es el amor a lo exagerado y al carácter impropio de las cosas. Algo que se advierte, por ejemplo, la importancia que tiene el Art Nouveau dentro de los planteamientos camp. La novena nota advierte que el camp tiene mucho que ver con la androginia o con el andrógino, que es ciertamente una de las mejores formas de la sensibilidad camp, y el gusto camp se apoya en un principio del gusto rara vez reconocido. Dice que es la forma más refinada del atractivo sexual, consiste en ir contra el propio sexo. Aliado al gusto camp por lo andrógino, hay algo que parece ser muy distinto, pero que no lo es, que sería el culto exagerado a las características sexuales o también el amaneramiento de la personalidad. En décimo lugar, se advierte que el camp lo pone todo entre comillas. Esto es, no será una lámpara, sino la lámpara, no una mujer, sino la mujer entre comillas. Esto es, se trata de percibir los camp en los objetos y en las personas y entenderlos como representación, es decir, como algo que está jugando un papel. Esto es, el camp da cuenta o ejemplariza y sedimenta la concepción de la vida como teatro. La nota 11 nos dice que lo camp es el triunfo del estilo epíceno, es decir, la convertibilidad de hombre y mujer en personas y cosas, pues todo estilo todo artificio es en último término epíceno, es decir, la vida no es elegante y tampoco es naturaleza. La nota 12 me parece fundamental, en ella se advierte que la cuestión no es por qué el travestismo, la imitación o la teatralidad, la cuestión es cuándo el travestismo, la elegante teatralidad adquieren el específico sabor camp. ¿Por qué no es epícena la atmósfera de las comedias de Shakespeare en Como gustéis y sí lo es El Caballero de la Rosa? Esta dimensión de teatralidad, de exageración, de estilización son las notas insistentes en el comienzo del ensayo. La nota 13 advierte que la línea divisoria parece pasar por el siglo XVIII. Allí en el siglo XVIII, advierte Susan Sontag, se podrían encontrar los orígenes del gusto camp. Esto es, se encontraría en las novelas góticas, en las chinoiseries, en la caricatura, en las ruinas artificiales y en todo lo demás. Es decir, en el siglo XVIII
las personas de gusto protegían la naturaleza, pero también intentaban reproducir algo artificial, como sería la condición hiperartificiosa del Palacio de Versalles. Y hoy el gusto camp, es decir, en el tiempo del arte pop, borra la naturaleza, la contradice y aún así mantiene una especie de tendencia a lo artificioso y a lo absolutamente y extremadamente sentimental. La nota 14 advierte que aunque el punto de partida parece ser a finales del 17 o principios del 18, también hay una tendencia a el gusto por el artificio, la superficie, que es propio del gusto por lo pintoresco y el gusto por lo emocionante, y tiene también que ver con todo el esteticismo del siglo XIX, por Burne Jones, por Walter Pater, por Ruskin, por Tennyson, pero también por toda la ideología del decadentismo que se encuentra en Oscar Wilde o en Fairbank. La nota 15 es una reivindicación de la importancia que tiene el Art Nouveau en el seno del camp. La 16 advierte que la sensibilidad camp es aquella que está abierta a un doble sentido, es que las cosas pueden ser tomadas, pero no es esta la construcción familiar dicotómica, de un significado literal por una parte y un significado simbólico por otra, sino que es más bien la diferencia entre la cosa en cuanto significa algo o en cuanto es puro artificio. La nota 17 advierte que to camp significa seducir de un determinado modo, es decir, un modo en el que se emplean amaneramientos extravagantes, susceptibles de una doble interpretación, es decir, gestos llenos de duplicidad, con un significado divertido, pero también impersonal o extraño. Y esta dimensión de duplicidad o esta condición de los estrafalarios es muy característica del camp. La nota 18 advierte que hay que distinguir entre el camp ingenuo y el camp deliberado, y cómo el camp puro es meramente ingenuo, mientras que el camp se reconoce como algo que tiene que ver siempre con esa condición de exageración o esa dimensión de lo hipertélico. La nota 19 dice que los ejemplos puros de camp son en muchos momentos involuntarios y a veces tienen que ver con lo que aquí califica como una seriedad absoluta. La nota 20 dice que probablemente pretender ser campi sea siempre algo peligroso y que también hay una delicada relación entre parodia y autoparodia en el camp, algo que ejemplifica en torno a las películas de Hitchcock, pero que podemos también poner en relación con los famosos debates sobre el papel de la parodia, pues exactamente 20 años después, cuando se publica en el año 1984 en la New Left Review el ensayo de Frederick Jameson sobre el posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado, donde se advierte que uno de los rasgos de la posmodernidad es la parodia, o también poner en relación con los debates sobre la parodia que sostuvieron Judith Butler y Nancy Fraser en torno al carácter político de la parodia en las cuestiones de la performatividad del género. La nota 21 advierte que una vez más lo camp se apoya en la inocencia. Esto quiere decir que lo camp desvela la inocencia, pero también, en cierto sentido, la corrompe, algo que pone en relación con películas como El papel o la interpretación que hace Anita Ekberg parodiándose a sí misma en la Dolce Vita de Fellini. La nota 22 advierte que lo camp es absolutamente ingenuo o plenamente consciente cuando uno juega a ser campi, como sucede con los epigramas de Oscar Wilde, como por ejemplo cuando dice en El abanico de Lady Windermere, dice: es absurdo dividir a las personas en buenas y malas, las personas son, dice Oscar Wilde, encantadoras o tediosas. Insiste en la nota 23 que lo camp es ingenuo, pero también habla de una suerte de seriedad fracasada, entendiendo que en lo camp hay una mezcla de lo exagerado, lo fantástico, lo apasionado y lo ingenuo. En la 24 insiste una vez más en la dimensión extravagante de lo camp, que nunca quiere ser mediocre. En la 25 se señala que el sello de lo camp es, de nuevo, ese espíritu de la extravagancia, que es algo que encuentra en las películas americanas de Stenberg con Marlene Dietrich, emblema evidentemente para esta época y que también va a generar todo un culto, y toda esa dimensión de desmesura y de ambición, y esos edificios que también considera Camps, como serían los edificios de Gaudí en Barcelona, que dice no solo son camp en su estilo, sino porque revelan la ambición de un hombre, Gaudí, de hacer la tarea de una generación, es decir, de elaborar toda una cultura, que es algo que pone en relación con la Sagrada Familia de Gaudí. La 26 advierte que lo camp es un arte que quiere ser serio y que sin embargo no puede ser enteramente tomado en serio porque lo es demasiado, es decir, porque tiende al exceso.
La 27 advierte que una obra puede estar próxima a lo camp sin llegar a serlo en muchas ocasiones a causa de su éxito. Cuando es extravagante, dice en la página 312, de un modo inconsciente o desapasionado, no es camps. Tampoco puede ser camp cuando no parece brotar de una sensibilidad irreprimible, virtualmente incontrolada. Sin pasión, dice Susan Sontag, se obtiene meramente un pseudocamp, algo meramente decorativo, acomodaticio. En una palabra, es cuando el pseudocamp o el camp que no lo es, en la forma en la que lo defiende Susan Sontag, se convierte en lo meramente chic. La nota 28 advierte que lo camp es extraordinario y seductor, y especialmente seductor. La nota 29 advierte de que lo camp puede ser en algunos casos incluso vulgar o irresponsable, excesivamente fantástico, pero también tiende a ser emocionante y bastante divertido. La nota 30 habla de cómo hay un cambio hermenéutico con la irrupción del camp. Dice que el canon camp puede cambiar, pero el tiempo tiene mucho que ver en ello. El tiempo puede realizar lo que hoy no, puede hacer que lo que hoy nos parece simplemente rígido o falto de fantasía porque estamos demasiado familiarizados o próximo a ello, puede volverse camp con el paso del tiempo. Es decir, puede haber un cambio hermenéutico con cosas que de modé o totalmente pasadas de moda sean rehabilitadas dentro del gusto camp. La 31 advierte que hay objetos apreciados por el gusto camp que son gustos pasados de moda, fuera de época, esto es de modé, y sobre todo también tienen que ver con cómo el tiempo va cambiando la sensibilidad, pero también cómo va cambiando la relación con aquello que hemos considerado o dejamos de considerar como banal. La nota 32 advierte que lo camp es la glorificación del personaje, es decir, la construcción del personaje y la construcción del personaje en su dimensión de teatralidad. La nota 33 advierte que el gusto camp responde al personaje de momentos y que tiene que ver con el desarrollo del personaje, esto es con la teatralización de la experiencia y con la dimensión de una sensibilidad altamente estetizada. La nota 34 nos advierte que el gusto camp vuelve la espalda a la dicotomía de bueno-malo del juicio estético corriente, y el camp no invierte las cosas, no sostiene que algo sea bueno y otra cosa sea malo, sino que se limita a ofrecer un conjunto de normas para el arte diferente o complementario. La nota 35 dice que por lo general valoramos una obra de arte por su seriedad o dignidad y que asumimos que hay una coherencia entre la intención y la ejecución, y el panteón de la cultura es siempre el panteón de la verdad, la belleza y la seriedad, y esto está trastocado con el camp. Hay otros, dice en la nota 36, sentimientos delicados y creadores, más allá de la seriedad, de la tragedia o la comedia, de la gran cultura o del gran estilo. Si nos limitamos, dice, a respetar el estilo de la cultura superior, nos hacemos trampa en cuanto seres humanos, por mucho que podamos hacer o sentir algo en nuestro fuero interno. Y hay, por tanto, una crítica de la seriedad o del canon tradicional de la belleza, y sobre todo nos advierte que la mayoría de las obras importantes del arte del siglo XX son obras cuya meta no consiste en crear armonías, sino en forzar el medio e introducir una temática cada vez más violenta e irresoluble. Es decir, es sobre todo un intento de crear otros tipos de sensibilidad. Lo camp, se dice en la página 316, es una sensibilidad teatralizada. Lo camp rechaza tanto las armonías de la seriedad tradicional como los riesgos de una identificación absoluta con estados extremos del sentimiento. La nota 37 advierte que la primera sensibilidad de la alta cultura es básicamente una sensibilidad moral, es decir, un canon estético que también es un canon ético. Y la segunda sensibilidad, la de los estados extremos del sentimiento, representa en gran parte del arte contemporáneo de vanguardia una tensión entre la moral y la pasión estética. Y la sensibilidad camp es en realidad enteramente estética, es decir, que es el hiperesteticismo. Lo camp, se dice en la nota 38, es una experiencia del mundo constantemente estética y supone la victoria del estilo sobre el contenido, de la estética sobre la moralidad, de la ironía sobre la tragedia. La 39 dice que camp y tragedia son términos antitéticos. En lo camp hay una seriedad y también emoción, pero no tiende a la tragedia, ni a las condiciones de la catarsis, ni a la forma en la que se reduce la poética o se reestructura y se compone la poética específica de lo trágico. La nota 40 dice que el estilo lo es todo, y esta idea del estilo lo es todo es algo que rescata desde Oscar Wilde, pero también desde el escritor Jean Genet.
La nota 41 dice que lo único importante en L'Occam es destronar lo serio, porque L'Occam es evidentemente lúdico y antiserio, o sobre todo es una nueva dimensión de lo frívolo. La nota 42 dice que una persona se inclina hacia L'Occam cuando comprende que la sinceridad no es suficiente. La sinceridad puede ser simple filisteísmo. La seriedad puede ser la más absoluta de las estrecheces intelectuales. La nota 43 dice que los medios tradicionales para trascender la mera seriedad, como pueden ser la ironía y la sátira, nos parecen hoy débiles, inadecuados al menos culturalmente, y que L'Occam introduce una nueva pauta, y esta pauta es el artificio y la teatralidad. La 44 advierte que L'Occam propone una visión cómica del mundo, pero no una comedia amarga o polémica, sino una comedia que tiene que ver con una suerte de distanciamiento y con una exageración. El distanciamiento, la nota 45 lo dice, es prerrogativo de una élite y así tanto el dandy aparece aquí como sustituto decimonónico del aristócrata y el camp es, advierte Susan Sontag, un modo del dandismo moderno. Lo camp es la respuesta al problema, es decir, cómo ser dandy en la cultura de masa, es decir, cómo ser dandy cuando no hay una posibilidad para una cultura de carácter aristocrático. El dandy, dice la nota 46, es el supereducado. Su postura era el del desdén o también el del ennui, la melancolía. Buscaba el dandy sensaciones raras, no mancilladas por las masas, como lo encontramos en Aurébus de Huysmans, ¿no? De Seseintes, como lo encontramos incluso en el Monsieur Test de Valéry. El dandy estaba consagrando al buen gusto. Sin embargo, el connoisseur de L'Occam ha encontrado placeres más ingeniosos. No se entrega al placer de la poesía latina, ni de los vinos raros, ni de las chaquetas de terciopelo o el look de Beat Brummel, sino los placeres más vulgares y comunes en las artes de masas. Y es ahí donde L'Occam, que es el dandismo de la cultura de masas, no hace distinciones entre el objeto único y el objeto de producción masiva. Es decir, el gusto Occam trasciende la náusea de la réplica. En la 47 se advierte cómo Oscar Wilde es una figura de transición entre el dandismo decimonónico y el dandismo de la modernidad y de la contemporaneidad. Es el hombre que al llegar a Londres usaba boina de terciopelo, camisas de encaje, calzones cortos de pana y medias de seda negra, y nunca en su vida podría apartarse demasiado de los placeres del dandy del viejo estilo. Y ese conservadurismo se refleja y aparece obviamente en el magnífico texto El retrato de Dorian Gray. Pero muchas de las actitudes de Oscar Wilde son algo más modernas. Fue Oscar Wilde quien formuló un importante elemento de la sensibilidad camp, que sería la equivalencia de todos los objetos, al anunciar su intención de convertirse él mismo en algo similar a una porcelana azul y blanca, o al declarar que un llamador podía ser tan admirable como una pintura. Cuando proclamó la importancia de la corbata, el ojal, de la silla, Wilde estaba en cierta medida anticipando el esprit democrático de L'Occam. La nota 48 advierte que el dandy de viejo estilo odiaba la vulgaridad, mientras que el dandy moderno, el dandy pop, es amante de la vulgaridad o encuentra en la vulgaridad algo digno de ser atendido y rescatado. La nota 49 habla de la relación entre el aburrimiento y el camp, que es una relación que no puede ser en ningún caso subestimada. El gusto camp es por su propia naturaleza un modo de reaccionar a las sociedades opulentas o a las sociedades del consumo o a la experiencia psicopatológica del exceso del consumo y de la mercancía. Es una reacción a la sociedad administrada, pero también a la sociedad en la que se ofrece todo al mismo tiempo. La nota 50 advierte que la aristocracia es una posición ante la cultura, evidentemente, y la historia del gusto camp forma parte de algo que sería fundamental hacer, que es una historia del esnobismo, es decir, una historia del gusto snob. La nota 51 dice que hay una particular y una peculiar relación entre el gusto camp y la homosexualidad, y es algo, dice Susan Sontag, que tiene que ser explicado. Si bien no es cierto, dice en la página 319, en la nota 50 de estas notas en la nota 51, si bien no es cierto que el gusto camp sea un gusto homosexual exclusivamente, es indudable que hay una particular afinidad y un solapamiento. No todos, dice los liberales, son judíos, pero los judíos se han mostrado singularmente afines a las causas liberales y reformistas. Los homosexuales son o constituyen, dice Susan Sontag, la vanguardia de L'Occam. Y
La fuerza del gusto homosexual es la de anticipar una seriedad moderna que tiene enormes componentes de ironía. En la nota 52 dirá que el Occam es el disolvente de la moralidad y neutraliza la indignación moral y fomenta el sentido lúdico. La nota 53 vuelve a insistir en esa condición vanguardista de los homosexuales en la articulación del gusto camp y dirá que por la postura aristocrática en la relación con la cultura, esta no puede perecer, aunque solo persiste en las formas más arbitrarias e ingeniosas. Lo camp, dice Susan Sontag en la página 320, es la relación con el estilo en una época en la que la adopción de un estilo se ha tornado enteramente cuestionable. La nota 54 dice que las experiencias del Occam están basadas en el gran descubrimiento de que la sensibilidad de la alta cultura no tiene el monopolio del refinamiento. El Occam afirma que el buen gusto no es simplemente buen gusto, que existe en realidad un buen gusto del mal gusto, que es algo de lo que habla Jean Genet, por ejemplo, en Notre-Dame des Fleurs. La nota 55 dice que el gusto camp es, sobre todo, un modo de deleitarse, un modo de apreciar, y no es un modo de enjuiciar. Lo camp, dice Susan Sontag, es generoso, quiere deleitar. Solamente es malicioso o cínico en apariencia. Lo que hace el camp, advierte este ensayista, es encontrar el éxito incluso en los apasionados fracasos. La nota 56 dice que el gusto camp es una especie de amor, que es el amor a la naturaleza, pero no a cualquier naturaleza, es el amor a la naturaleza humana, entendida como personaje, entre comillas. Es decir, l'Occam es un sentimiento, así lo califica Susan Sontag, tierno. En este punto podríamos comparar, dice l'Occam, con gran parte del arte pop, que cuando no es únicamente camp, comporta una actitud relacionada, pero sin embargo muy diferente. El arte pop, del que también sabía mucho Susan Sontag, es más chato y más seco, es más serio que el camp, es más distanciado. En último término, el pop, dice Sontag, es más nihilista que el camp. La nota 57 y penúltima dice que el gusto camp se nutre del amor que se ha puesto en determinados objetos y estilos personales, y la ausencia de este amor es la razón por la que elementos tan kitsch como Peyton Place, el libro y el edificio Tisham no sean camp. Y la última nota dice así: la última definición del camp es, es bueno porque es horrible. Y añade como última frase del texto: naturalmente, no siempre se puede decir eso, solo en ciertas condiciones las que he intentado esbozar en estas notas. Como digo, un texto capital de Susan Sontag del año 1964. Susan Sontag fue, sin ningún género de dudas, una atenta analista cultural a los fenómenos que se daban en su tiempo. Solamente habría que recordar que en este libro, Against Interpretation, contra la interpretación, tiene ensayos sobre Simone Weil, sobre los carnets de Camus, sobre L'Âge d'Homme de Michel Leiry, sobre la crítica literaria de Georges Lucas, sobre Saint-Genet de Sartre, sobre Nathalie Saugati, la novela, sobre Ionesco, sobre La muerte de la tragedia, sobre Marat de Artaud, sobre las películas de Robert Bresson, sobre Vivre sa vie de Godard, sobre Fleming Creatures de Jack Smith, sobre Muriel de Resnais, sobre el psicoanálisis Eros y Tánatos en Norman Brown, sobre l'Occam, sobre la nueva sensibilidad y un ensayo fundamental que se titula Happening, un nuevo arte de yuxtaposición radical, que será un ensayo que comentaré en otra ocasión, que como este de Notas sobre l'Occam, lo que está haciendo es dibujar, diseñar, comprender, entender, aproximarse a los fenómenos de transformación estético-cultural que se estaban dando en los años 60, en ese momento de modernismo tardío, con la emergencia del arte pop, pero también de las nuevas tendencias artísticas, como es el caso del happening, que ahí va a analizar de una forma pionera la propia Susan Sontag, pero son los años también de aparición del arte conceptual, del minimalismo, también de los fenómenos que van a conducir más adelante hacia el land art y hacia el arte procesual y el arte del comportamiento, y es justamente en ese momento cuando Susan Sontag está muy atenta ofreciendo esos análisis en distintas publicaciones en revistas americanas, y sin duda ese tipo de análisis todavía eran muy fecundos cuando se publicaron en los años 80 en nuestro país, porque son los años en los que, después del retraso producido por el franquismo, nuestro país va a entrar en un momento de
pop, o mejor diríamos de neopop, donde en cierta medida el posmodernismo en nuestro país va a tener o va a estar muy marcado por esta sensibilidad camp. Por tanto, me parecía oportuno volver a leer y volver a aproximaros o acercaros a estas notas sobre el camp del año 64 de Susan Sontag, porque fueron importantes en su momento, fueron también reconsideradas en la estela de las consideraciones de la llegada de las estéticas postmodernas, y ha sido recuperado también en esto que llamaríamos el neocamp o la vuelta sobre el camp que se hace en nuestra época en el tiempo de lo que llama Canclini la globalización imaginada.